Y ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Árbol de ciencia del bien y del mal. El domingo pasado, mi tema en el mensaje radial fue las dos simientes: simiente de Dios por Adán y simiente del diablo por la serpiente. Ya vimos en el mensaje o conferencia bíblica del domingo pasado dos simientes que vinieron a existencia de dos fuentes distintas. Una simiente vino de Adán, que fue de Dios y es de Dios, y la otra simiente vino de la serpiente, que fue el instrumento usado del diablo. Está probado perfectamente por la palabra de Dios, la Biblia, que en esta tierra hay dos clases de simientes dentro del género humano. Una es simiente buena y la otra es simiente mala. La simiente buena viene del árbol de ciencia del bien, que es Adán. La simiente mala viene del árbol de ciencia del mal, que es la serpiente. Esos dos árboles no son árboles del reino vegetal, con fruto vegetal, sino árboles de distintas especies, dos distintas especies, una animal y la otra humana. El salmista compara a los hijos de Dios con árboles plantados junto a arroyos de agua, los cuales dan su fruto a su tiempo, y por supuesto buen fruto. Pero los hijos del diablo, venidos a través de la simiente de la serpiente, son árboles maleados, cuyos frutos son malos. Árbol bueno, árbol del bien, tiene que dar frutos según su especie. Árbol malo, árbol del mal, tiene que dar fruto según su especie, fruto malo. Ahora, entiéndase que en el caso del varón y la varona, Adán e Isha, estos eran una carne y ambos formaban o eran ese árbol de ciencia del bien. Y en el caso del árbol de ciencia del mal, este era el macho y la hembra serpiente, el hombre y la mujer serpiente. Por eso, ese árbol era compuesto por ambos. En los dos casos, el varón Adán y la varona Isha, era el árbol de ciencia del bien. El hombre animal serpiente y la mujer serpiente eran el árbol de ciencia del mal. Así que cuando decimos que el árbol de ciencia del bien era el varón Adán, ahí estamos incluyendo a la varona Isha. Para establecer este punto y dejarlo sellado de forma bien sencilla, entendamos que el árbol de ciencia del bien en el huerto del Edén fue Adán y su mujer, y el árbol de ciencia del mal, el hombre serpiente y la mujer serpiente. Creo que estemos entendiendo que estos dos árboles no eran vegetales con frutos vegetales, sino uno animal, el hombre serpiente, y uno humano, el hombre Adán. Escuchemos Génesis capítulo 2, versículo 9.
escritura que lo revela. Dice así: y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en el medio del paraíso, en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Notemos que aquí aparentemente hay 4 clases de árboles: el árbol de ciencia del bien, el árbol de ciencia del mal, el árbol de la vida y los árboles frutales. Sin embargo, ahí, en este texto bíblico, solo hay 3 especies de árboles solamente. Los árboles frutales: 1, el árbol de ciencia del bien; 2, que es el mismo árbol de la vida; y el árbol de ciencia del mal número 3. El árbol de fruto vegetal para la alimentación, el árbol de ciencia del bien, árbol humano, Adán; y el árbol de ciencia del mal, árbol animal, la serpiente. Ahora, el árbol de ciencia del bien y el árbol de la vida es el mismo árbol. Adán como árbol reproductivo, en lo natural, en él estaba esa simiente reproductiva, simiente buena. Dios la puso en sus lomos. De ahí han venido y aún vienen los hijos de Dios. Ahora, en lo espiritual, Adán también fue árbol de la vida, porque él fue el primer portavoz de Dios en la tierra con el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Adán fue el primer profeta de Dios, a quien vino el mensaje de Dios, a quien vino la palabra. Y ese mensaje, esa palabra, él lo dio a Isha, su compañera, tipo de la iglesia, y ella lo descreyó. El mensaje de Dios, que es la palabra de Dios, es la vida. Y Adán, árbol de ciencia del bien, tenía esa vida, que era la palabra, el mensaje de Dios. Por eso él era árbol de la vida. El Señor Jesús se identificó como el árbol de vida y camino a la vida, cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que Jesús fue árbol de la vida y el camino de la vida. Y en el tiempo de su ministerio Dios guardó ese árbol. Eso ya él lo había hecho antes en Génesis capítulo 3 y verso 24. Ahora, Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Verso 17: mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. En Génesis 2:16 Dios manda al hombre a comer de todo árbol frutal, árbol del reino vegetal, árbol de manzana, melocotón, pera, mango, níspero, anón, caimito, etcétera, etcétera. Génesis 2:17: mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Ya este no es un árbol vegetal. Dios le está diciendo a su hijo Adán que no coma del fruto del árbol de ciencia del bien, su compañera Isha, y del mal, la mujer del hombre animal serpiente. Ese fruto de ambos árboles del bien y del mal era sexo. Lo que Dios está diciéndole a su hijo Adán es lo siguiente: Adán, no tendrás relaciones sexuales ni con tu mujer, ni con la mujer del hombre animal serpiente. Los hijos de Dios no habríamos de venir por sexo, sino por la palabra, tal como vino Jesús, el postrer Adán. Jesús no vino por sexo, aunque fue nacido de mujer. Si Isha hubiera esperado, Adán habría dicho la palabra,
y habría hecho con ella exactamente lo mismo que hizo el arcángel Gabriel con María. Escuchemos Lucas 1, versículos 30 y 31. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La mujer no se hubiera adelantado al plan y propósito de Dios, sus hijos habrían venido tal y como vino Jesús. Jesús vino por la palabra hablada del ángel mensajero Gabriel. A la palabra hablada del ángel mensajero Gabriel, María dijo, Lucas 1:38, escuchemos. Entonces María dijo: he aquí la madre del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Hasta aquí la cita. Ahí cuando María dijo: hágase a mí conforme a tu palabra, ahí concibió. Ahí Dios creó un espermatozoide y un huevo y lo puso en el vientre de María, quedando esta preñada. Dios creó ambas cosas, el espermatozoide y el huevo. En el huerto del Edén, si Isha, la que hoy conocemos por Eva, hubiera esperado el tiempo de Dios, Adán, su compañero, le habría dicho, tal como el ángel le dijo a María: Isha, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Abel. Isha le habría respondido: hágase a mí conforme a tu palabra, y ahí ella habría quedado preñada, y Abel habría venido, tal y como vino Jesús, sin la intervención del sexo, no un fruto del sexo. El sexo nunca estuvo, no está, ni estará en la perfecta voluntad de Dios, sino en la permisiva voluntad de Dios. Dios permitió el sexo una vez Isha comió del fruto sexual del árbol de ciencia del mal, el hombre serpiente. Y Adán comió del fruto sexual del árbol de ciencia del bien, su compañera, para redimirla. Adán se hizo pecado con el pecado de su compañera para redimirla y regresarla a él, tal cual Jesús, quien se hizo pecado con el pecado de su iglesia y se hizo maldición con la maldición de ella. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Ya sabemos que el árbol de ciencia del bien fue Adán y su compañera, y el árbol de ciencia del mal el hombre serpiente y su hembra la mujer serpiente. El hombre serpiente sí podía comer de ese árbol porque se reproduciría según su especie. El hombre serpiente habría producido hijos serpientes sin hibridez. Pero el hombre serpiente tomó a Isha, árbol bueno, árbol de ciencia del bien, y le sembró de su fruto, que al mezclarse vino a ser híbrido. Caín era un híbrido. Caín, hijo del hombre serpiente, en Eva vino a ser un híbrido, y ese híbrido ha hibridado prácticamente toda la raza humana, y esos híbridos no están en el plan y propósito redentivo. Jesús no murió por ellos. Esos híbridos caínitas son los matones y los maleantes y corruptos y pervertidos que tienen al mundo en la terrible condición maleada en que está. Y la Iglesia, por desconocer esta verdad, cree que todos los humanos tienen oportunidad de salvación. Yo le digo conforme a la palabra que únicamente la simiente de Dios que viene de Seth, que fue de Adán, que fue de Dios, tiene oportunidad de salvación. Lo otro es pura cizaña
no tienen oportunidad de salvación. La simiente de Caín, que fue de la serpiente, que fue ungida por el diablo y viene del diablo, no tiene salvación. Solo los frutos del árbol de la vida, el árbol de ciencia del bien, son los herederos del reino. Jesús no se hizo pecado con los pecados de esa simiente mala. Él no murió por ellos. Cainitas están fuera del reino de Dios. Ancho es el camino y espacioso el camino de esa mala simiente, el cual les lleva a la perdición. Mas angosto es el camino de la buena simiente, la manada pequeña a la cual el Padre le ha placido daros el reino. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 9 al 15. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y escondíme. Díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verso 3, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer a Dios, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, simiente de la serpiente, y la simiente suya, simiente de la mujer. Jesús, esta pregunta que Dios le hace al hombre no es de carácter natural, sino de carácter espiritual. ¿Dónde estás tú? Dios conocía la más mínima pulgada de terreno que el hombre pisaba. El ¿dónde estás tú? Es en qué condición espiritual tú has caído. Comiste y morirás. Comió del árbol de ciencia del mal, sexo, lo cual estaba prohibido. Y ahora cuando oye la voz de Dios va y se esconde porque está desnudo. Y así se lo dice a Dios. Y Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol de ciencia del mal? Entonces viene donde la mujer y le dice, mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella le respondió, la serpiente me engañó y comí. El árbol de ciencia del mal, el hombre serpiente engañó a la mujer, aun teniendo ella fresco en la mente la sentencia que conllevaba comer de ese árbol. Muerte, el día que de él comieres morirás. Ese día es un día milenial, segunda de Pedro 3:8, y el hombre no pudo vivir un día completo porque no llegó al milenio. El más que se acercó fue Matusalán, 969 años. Le faltaron unos cuantos años para completar el día. Dios dijo, el día que comieres morirás, y ningún hombre ha podido vivir un día, que son 1000 años, conforme a segunda de Pedro 3:8. Es ridículo al extremo creer que comer de un árbol de manzana, o pera, o melocotón, o mango, o cualquier otro árbol, eso ocasione muerte. Amigos y hermanos, el árbol de ciencia del mal, el hombre serpiente engañó y sedujo a la mujer compañera de Adán, y de ese engaño y seducción vino Caín. Ese fruto malo fue ligado entre el género humano y lo ha hibridado. Lo primero que la serpiente le hibridó a la mujer fue la palabra. Oh, qué árbol de ciencia del mal más dañino y más astuto. Aún hasta el día de hoy, predicadores de esa mala simiente hibridan la palabra, están hibridando la palabra. En Génesis 3:14 está revelado lo que Dios hizo con esa pareja, el hombre serpiente y la mujer serpiente. Dios les maldijo
y perdieron su forma original, bien parecida a la del hombre y a la de la mujer, y de caminar erectos tal como el hombre, en la maldición perdieron sus pies, sus manos, dedos, orejas, dientes y huesos, y su caminar erecto lo perdieron. Por eso es que los científicos no han podido dar con el eslabón perdido, porque ellos lo buscan por los huesos, y Dios no le dejó ni un solo hueso de los 206 huesos que tenía la serpiente. Ahora, notemos que la maldición que Dios le echó al hombre Adán, árbol de ciencia del bien y árbol de la vida, fue muy distinta, habiendo hecho lo mismo. La serpiente engañó y sedujo a la mujer compañera de Adán, y tuvo relaciones sexuales con ella, y le engendró una serpiente, Caín. Eso tomó lugar en la mañana de un fatídico día, y en la tarde de ese fatídico día la tomó Adán, y de esa relación sexual fue concebido Abel, pero como era árbol bueno, con árbol bueno produjo buen fruto. Pero aún así Adán y Eva merecían la misma maldición. Entonces, ¿por qué no les echó Dios la misma maldición? Y hoy nosotros también nos moveríamos arrastrándonos sobre la tierra como culebras. Dios no podía maldecir a su hijo Adán y a su compañera o igual con él, por la poderosa razón de que el hombre Adán era y es parte de Dios. Y si Dios hubiera maldecido a Adán, se habría maldecido a sí mismo. Dios es la gran teofanía y sus hijos son moléculas teofánicas que han sido siempre en Dios y lo serán siempre en Él. ¿Qué es el hombre que de él tengas memoria?, preguntó uno de los profetas. Yo respondo en esta pregunta diciendo: el hombre hijo de Dios es a su propia imagen. Los únicos seres originalmente eternos son los hijos de Dios. Ellos estuvieron en Dios aun cuando nada de lo que existe en la tierra existía. Los hijos de Dios en lo espiritual son increados tal como su Padre. Y Dios sin sus hijos está incompleto. Por eso su gran empeño en redimirlos. Redimir quiere decir regresar a la condición original de la eternidad en que ellos estuvieron con Él. Dios es un ser eterno, sin principio de días ni fin de años. Él es un espíritu increado, una gran teofanía, y ahí, en esa gran teofanía, han estado eternamente sus hijos teofanías. Y el gran anhelo de Dios ha sido manifestar sus hijos en forma corpórea, manifestarlos en sus cuerpos visibles. Y el primer y único lugar que Él escogió fue esta diminuta tierra, billones de años atrás, y puso primero en ella un arcángel con sus ángeles, en ella, para que fuesen los sirvientes de sus hijos. Hebreos capítulo 1 y verso 14. Pero ya sabemos de la rebelión de Lucero y sus ángeles, la cual fue precisamente por causa de los hijos de Dios, que Él manifestaría en la tierra en cuerpos glorificados, tal como a la postre la estará habitando con sus hijos en cuerpos glorificados. Los hijos de Dios vamos rumbo a cuerpos glorificados, tal y como debimos ser puestos en esta tierra en su estado original de Génesis 1:1. Pero la rebelión de Lucero y sus ángeles, nuestros sirvientes, interrumpió el plan y el propósito divino. Pero la hora, día, mes y año en el reloj calendario de Dios está a la mano. Ya a Dios nada ni nadie lo puede detener en su plan y propósito. Ya su plan y propósito está para ser consumado. El malvado fruto del árbol de ciencia del mal pareció estropear los planes divinos, pero en realidad no lo fue. Todo aconteció para Dios el Padre manifestar
manifestar sus atributos. En él está ser Padre, ser Salvador, ser sanador y ser libertador. Para él ser Padre tenía que manifestar sus hijos. Para ser Salvador algo tenía que ser condenado y perderse. Para ser sanador alguien tenía que enfermar. Para ser libertador alguien tenía que ser esclavizado. Así que cuando hayamos llegado al lado allá, entenderemos que todo aconteció como estaba planificado de Dios. Nosotros hoy tenemos que decir con gran satisfacción lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Dios siempre ha hecho y siempre hará lo que se necesite hacer que conduzca a la gran consumación de su gran plan y propósito. El glorioso plan de redención ya está en su etapa consumatoria, que es la redención del cuerpo, Romanos 8:23, y las malvadas ejecutorias de esa simiente mala, simiente de la serpiente, producida por el árbol de ciencia del mal, la cual sobrepasa a la simiente del árbol de ciencia del bien al 1000 por 1, no la ha podido erradicar, ni podrá tampoco. Sin embargo, es esa mala simiente, fruto de ese árbol de ciencia del mal, la que tiene sus días contados, según las profecías de Daniel y Apocalipsis. El reino de Dios sobre esta tierra, en el cual no entrará ningún inicuo de mala simiente, fruto de ese árbol de ciencia del mal, pronto será establecido. Ese árbol de ciencia del mal será erradicado y arrancado de la tierra para siempre. El reino no será dejado a otro pueblo. Ese será el reino eterno de los santos. Daniel 2:44. He dicho y repito que esa mala simiente sobrepasa a la simiente buena a más de 1000 por 1. Es por eso que las fuerzas del mal cubren la tierra hoy. Esa simiente mala, procedente del árbol de ciencia del mal, el hombre animal serpiente, en su mayoría son religiosos, pero no creyentes de la palabra. Es algo muy diferente ser religioso y ser creyente de la palabra. Ellos pueden creer en dogmas, en credos, en tradiciones, en legalismos, en sistemas y mandamientos de hombres, pero no pueden creer la palabra. Su padre Caín fue un religioso a quien Dios le rechazó su manera de culto y adoración. Génesis 4, versículos 3 al 5. Sin embargo, Dios aceptó el culto y adoración que le tributó a Abel. Génesis 4:4. Caín, por su errada creencia, producto de su descendencia, trajo una ofrenda vegetal sin vida y sin sangre. Él tenía la revelación incorrecta, una revelación errónea y ridícula de la manzana, y por eso trajo una ofrenda muerta que Dios rechazó. Abel, por fe, que es revelación, que es conocimiento de la verdad de Dios, sacrificó un cordero con vida y con sangre. Él, por fe, por revelación, por conocimiento, porque eso es lo que es fe, revelación, conocimiento, sabía que el pecado de sus padres no fue uno vegetal, sino un pecado de sangre, y por eso trajo una ofrenda de sacrificio, un cordero, tipo del gran cordero de Dios, Jesús. Y por eso Pablo, en Hebreos capítulo 11 y verso 4 dice: por fe, por revelación, por conocimiento, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por fe Abel, por revelación Abel, fe genuina de la palabra, revelación genuina de la palabra,
ofreció la correcta adoración y sacrificio a Dios. Pero el mundo religioso de hoy, sin fe, sin revelación, sin el verdadero conocimiento de la palabra, lo que tienen erigido es un altar a Baal, porque estos descienden del árbol de ciencia del mal. La serpiente, padre de Caín, son cainitas. Adán e Isha, que es Eva, árbol de ciencia del bien. El árbol serpiente y su mujer serpiente, árbol de ciencia del mal. Los dos árboles que han producido toda la simiente, árbol de ciencia del bien, Adán, buena simiente, árbol de ciencia del mal, la serpiente, quien dejó simiente en la mujer de Adán, y por ella se ha reproducido la mala simiente. Isha, la compañera del varón Adán, perdió su nombre Isha cuando produjo esa mala simiente. Isha, varona, porque del varón fue tomada. Eva, madre de todos los vivientes del género humano. Adán no tiene ese desgraciado título de padre de todos los vivientes, porque él no fue el padre de Caín. Los dos árboles en el Edén, árbol de ciencia del bien, Adán, y árbol de ciencia del mal, la serpiente.